Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos, como así lo habíamos dicho, al señor Néstor Sánchez, quien estará con nosotros y para ustedes departiendo y compartiendo sobre música, cultura y arte. Bienvenido a nuestro espacio, Néstor. Muchas gracias, Odalí. Muchas gracias, Fidel. Sí, Néstor, habíamos pensado viendo el programa pasado y con motivo de que el jueves y el viernes tuvimos el 8º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, en el cual tú tuviste una participación destacada, que la música y la cultura son no solamente artes y lenguajes, sino identidades. Identidades que se expresan de manera colectiva e individual. Identidades que traducen a un sujeto histórico y cultural. Identidades que hablan a cada paso del individuo social. Creo que este tipo de camino, este tipo de, yo diría que de argumento de vida, hace que se creen muchos espacios, muchas voces y al mismo tiempo muchos mundos sociales. A propósito de tu comparecencia allí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Salón Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, muchos nos quedamos realmente tocados por aquella incursión tuya en determinados momentos de la cultura dominicana. No sé si tú has sistematizado o realmente de allí se ha desprendido algo que me imagino que los amigos televidentes quisieran saber. Bueno, sí, gracias. Por supuesto, yo creo que en el caso de la experiencia que venimos, digamos, implementando en la ruina de San Francisco, hay algunas lecciones interesantes. La primera de estas lecciones, Odalis y Fidel, es que para que los procesos culturales, digamos, callejeros, en el buen sentido de la palabra, no en un sentido de tigueraje, perdónenme la expresión, perduren y se hagan sostenibles, no solamente deben contar con la colaboración de un equipo de personas desinteresadas que de manera autogestionaria promuevan estos eventos sin esperar el auspicio de las instituciones gubernamentales o privadas, sino que hay que atraer a las comunidades circundantes y hacer que esas comunidades circundantes asuman, se apropien, es la palabra, del evento como tal. De lo contrario, estos eventos o estos procesos no dejan de ser acontecimientos únicos, coyunturales, que se evaporan, se diluyen con mucha facilidad, sin dejar huella. Y se suman a una serie de acontecimientos de la coyuntura que pasan desapercibidos. Eso es lo primero. Un segundo elemento quizás para tratar de sistematizar esto es que una necesidad de estos procesos socioculturales es que se apoyen en beneficios para la comunidad, que no sean sencillamente, estrictamente para el deleite estético de los asistentes, sino que la gente, además de disfrutar, le saca algún beneficio. Por ejemplo, alrededor de un conglomerado de personas hay demandas de servicios, refrescos, cervezas, comidas, etcétera, que son suplidos por los habitantes de la zona. Y estos descubren que detrás de la cultura también hay sostenibilidad, la cultura también puede ser rentable, la cultura también y debe ser un mecanismo de supervivencia para las comunidades. Yo empezaría por esos dos elementos digamos, de experiencia que se desprenden de estos procesos culturales espontáneos, no dirigidos. Eso implica que una experiencia puede ser no solamente constituida como tal, sino que también tiene su propio proceso al interior de los implicados e incluso fuera de ese contexto, pero asimilando los elementos que en este caso implica una cultura que se va movilizando cada vez más, una cultura en movimiento tal y como habíamos dicho en el programa anterior. Esa cultura tiene actores, tiene gestores, pero también tiene objeto y tiene objetos. Dentro de lo que se llaman los cambios que se dan en un marco sociocultural,
¿Ustedes aspiran a que esta experiencia realmente se disemine en el país? Porque incluso eso es parte de nuestra inquietud, pero también de la inquietud de algunas personas que participaron en el 8º simposio, que incluso hasta te preguntaron en ese sentido, porque como dije realmente en la emisión pasada, la experiencia de Bonje ha sido pedagógica en el sentido de que hay ya seguidores, no digo que imitadores, pero hay seguidores y también imitadores, los hay. Pero si eso sucede es porque allí hay una incidencia, allí hay un respeto y sobre todo allí se ha creado un camino. ¿Cómo se explica esto en el marco incluso de las relaciones propiamente culturales? Bueno, la pregunta es interesante y permite elaborar alrededor del fenómeno. Lo ideal sería que eventualmente uno pudiera sistematizar esta experiencia, Odalys y Fidel, hasta conformar, digamos, un modelo, aunque quizás la modelística no es el concepto más adecuado, pero es la palabra que se me ocurre, a la que deberíamos aspirar. Un modelo que integre de los objetos culturales al músico, a los bailarines, a la población asistente, a toda la parafernalia logística que gira alrededor de este modelo, que son luces, sonidos, etc. Y obviamente los negocios circundantes. Pero eso no es suficiente, hay que también tener algún relacionamiento y trazar algunas pautas para que todos esos actores que se convocan en este espacio y que lo hacen posible tengan como meta la presentación de un momento estético, de un momento cultural, de un momento musical para el deleite de todos. Segundo problema, la replicabilidad. ¿Es el modelo replicable? El modelo reúne características y condiciones que pudieran ser adaptadas o adoptadas por otras comunidades. Ahí está la prueba que teníamos que hacer a modo de laboratorio. Hasta ahora solamente hemos pensado en tratar de ver si elementos de ese modelo pudieran ser de atractivo para grupos culturales de Santiago, con los que hemos estado en contacto, y ver si podemos apoyarlo para no replicar exactamente el modelo como tal, pero digamos las características típico ideales, más generales, que pudieran ser incorporadas para que esto se dé en Santiago, en unas tardes dominicales o sabatinas. Lo ideal sería, digamos que mi sueño es que todas las provincias del país tuvieran domingos como este. No necesariamente domingos de Bonje, porque ese probablemente es irrepetible, pero que los grupos culturales se reúnan y escojan una plaza con un atractivo para todo el mundo. Un espacio que se lo arrebaten al municipio. Yo creo que esto no son concesiones, son conquistas. Hay procesos culturales, yo creo que todo proceso cultural también es de lucha. Y hay que arrebatarle, hay que luchar, y van a ser sometidos a la fiscalía, y van a enfrentar cantidad enorme de obstáculos, pero al final de cuentas el pueblo se impone. Rescatar esas plazas, buscar los auspicios locales, que pueden ser empresas privadas, ¿por qué no? Incluso los ayuntamientos, ¿por qué no? Para que los domingos de la tarde en el país se baile, se disfrute, se reflexione, sin necesidad de estar pagando un boleto y sin necesidad de estar brindándole pleitesía al gobierno de turno o a la empresa local que lo auspicia. Que sea un proceso propiamente del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, si me permiten utilizar esa categoría de la historiografía, de la politología norteamericana. Mire, por ejemplo, lo que está pasando ahí. Maestro, sonido, por favor.
vemos, incluso, permítame decirte que eso que vemos allí es una fiesta, pero hay algo. Todas las provincias y los pueblos están abandonados los domingos. Hay plazas abandonadas. Esa experiencia que se repita no es un asunto ni siquiera algo que pueda dañar a nadie, porque los parques están abandonados. Las personas necesitan, e incluso van a restaurantes a pagar mucho dinero, óyeme bien, porque no tienen dónde ir. Además, los pueblos están ligados a sus alegrías diversas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un punto que ha atraído la atención. Si eso se repite como epidemia en los pueblos del país, causará menos problemas. Yo quisiera volver a lo que hablábamos en el programa anterior de Bonje como varias cosas. Yo creo que la experiencia, el fenómeno Bonje puede ser leído desde diversos puntos de vista. Bonje no es solamente el nombre de un grupo musical en honor al desaparecido bailarín del son, Bonje, con Chencha en Bonje, que murió hace unos años. Claro. Ustedes le pusieron el nombre en homenaje, en honor a Bonje, conocido por muchos. Sino también que es una expresión músico-cultural, así como la define su director Félix Báez, ¿no? El origen es la idea de un grupo de amigos, entre los cuales estás tú y otros, ¿no? Franklin Soto, sí, el Chino Méndez, Roberto Bobadilla, el mismo Félix Báez, claro. Y que tienen vinculados por un propósito común. Hace 6 años no nació. Para los televidentes que nos están viendo del interior, el grupo Bonje se reúne todos los domingos de 5 a 10 de la noche en las ruinas de San Francisco, en la calle Hostos, esquina Emiliano Tejera. Y durante 6 años, de manera ininterrumpida. Esto realmente es un fenómeno. Claro. Esto es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno cultural dinámico y activo, y sobre todo progresivo. Sí. O sea, esto es lo que se puede llamar un fenómeno. O sea, que se trata de una cultura en progreso. Y una cultura no es solamente la cultura, es algo que se ha creado. Pero esto que decías, que es una experiencia que no se repite tal cual, pero sí es una experiencia inspiradora. Puede convertirse en una fuente de inspiración para otros grupos, para otros amigos, vinculados a la música, a la cultura, al arte popular, a la música tradicional, de otros pueblos del interior, de municipios, de ciudades, de distintas regiones del país. Yo creo que es como, Bonje vendría a ser como un plan piloto, ¿no? Pero sin propósito, sin el propósito de ser un plan piloto. Nace de algo espontáneo que luego va tomando forma, ¿no? Y es algo hermoso, ¿no? No, yo tengo toda la total seguridad de que eso va a ocurrir. Mira, no sería insertar algo extraño, un objeto extraño, un cuerpo extraño en una cultura local que se resistiría a aceptarlo. No. Aquí se perdió la tradición de las retretas de los domingos en los parques. Sí, eso señalábamos en el anterior programa. En los principales parques del país, cada domingo, la banda municipal tocaba merengues, danzones, boleros de antaño. La gente caminaba alrededor, algunos bailaban, se tomaban su traguito de forma comedida. Le llaman glorieta también. La glorieta. Sí, la glorieta, el espacio. Donde en el parque de la ciudad. Por ejemplo, en el Parque Independencia, yo era niño y como vivía en Gasco, pues yo iba siempre a las glorietas del Parque Independencia. Y es recuperar una tradición, es decir, el pueblo... El consciente colectivo de las comunidades, de seguro los adultos van a recuperar que en ese entonces, los domingos se reunía la orquesta municipal, la banda municipal a interpretar estos géneros que hablamos. De tal suerte que va a haber una conexión orgánica con el pasado, no va a ser algo implantado, un objeto extraño, un injerto contra natura, sino que está ahí ya en la conciencia histórica de las comunidades. Probablemente guardada por la memoria de los mayores, pero los jovencitos también. Además ya hay una vocación digamos, de jolgorio colectivo en la calle, claro, que se viene manejando. Un contexto. Sí. Hay un contexto que lo recibiría muy bien. Sí. Los jóvenes buscan de alguna manera, por ese espíritu gregario, una demanda, ¿no? Reunirse en el colmador, en el bar, donde sea, para encontrarse, para bailar, todo eso. O sea, que sería algo con asidero local. ¿Cómo no? Vamos a continuar con este y otros temas en nuestro próximo segmento. Como cuando tú eras pobre, el grupo Bonje a la calle. El cachimbo, el cachimbo,
cuéntame, nene, que yo no lo veo, en el colmado, bebiendo cateo, en el colmado. De verdad que esta es una fiesta cultural, es algo que no solamente emociona, sino que invita. Yo creo que los amigos televidentes deben estar viendo la posibilidad de insertarse en este espacio, un espacio que es dominical y que sobre todo invita, primero por los niveles de seguridad que tiene, no hay tradición de ningún tipo de problemática delincuencial, hay como una defensa de ese patrimonio. Y yo veo en eso una idea ética importante. Incluso veo en eso los inicios de un tipo de convivencia que es importante para fines de que se logre una comunicación sana, pero al mismo tiempo una comunicación cultural, donde participa el individuo que allí, incluso en ese momento, vive para la amistad, la alegría y sobre todo para pensar y vivir la cultura. Cuando yo observo el éxito del fenómeno Bonje, porque hay que llamarlo así, el fenómeno Bonje, me pregunto, o les pregunto a ustedes, en un país como la República Dominicana, donde se albergan, se proyectan, se organizan, digamos que se planean tantos proyectos artísticos y culturales en el campo que nos ocupa, tantos proyectos fallidos, dejados a medias o totalmente fracasados. ¿Qué es lo que determina el éxito de un proyecto? ¿Qué es lo que hace que determinado proyecto en el campo del arte y la cultura prospere, por ejemplo? ¿Cuáles son esos elementos? Porque no hay una varita mágica. No la hay, ¿no? Y hay que dejarle un poco a lo imprevisible, ¿no? Yo creo que la clave es que no existe la fórmula mágica, no hay un decálogo de procedimientos para que esto se haga sostenible. Tienen que darse las mínimas condiciones son, primero, una gran pasión por parte de los organizadores, que no vean en esto un fin lucrativo, sino que sea estrictamente estético. En el caso nuestro, nuestro propósito siempre fue descargar con percusiones afroantillanas. Sí. Y probablemente en el fondo también hacer como talleres naturales de música afroantillana. Pues yo tuve una experiencia en México con un grupo que se llamaba Banco de Ruido, que era un grupo de percusión, que además de tocar percusiones, dábamos conferencias sobre el origen del tambor, el origen de los géneros, cómo llegaron a América, etcétera, con una función más didáctica, educativa. Pero la pasión, primero, la búsqueda del deleite estético es lo fundamental. Si uno reúne un grupo de amigos, de personas que compartan esos valores, como el caso de Félix Baez, Franklin Soto, Chino Méndez y Roberto Bobadilla y un servidor, ya tenemos el 50% del proceso. Un quinteto. Un quinteto. Tienen un quinteto. Es un quinteto, ya tenemos el 50% del proceso. Lo otro es que lo que hagamos cale en el gusto de la gente, que lo que estemos haciendo tenga de alguna manera alguna referencia para la gente y que la gente descubra que el son, que el bolero, que el merengue, le mueve fibras familiares del recuerdo del abuelo, del papá, del tío, o parte del contexto cultural en el cual se mueven, lo cual es parte de ese contexto. O sea, son dos condiciones importantísimas para que esto se dé. De ese quinteto, como podríamos llamarle, no son músicos de oficio, de profesión. Creo que el único que estudió música ahí eres tú. Los demás se dedican a profesiones liberales diversas y viven de esas profesiones, pero ustedes supieron integrar músicos profesionales, algunos ya en la etapa de retiro, al proyecto y están allá también como parte. Incluso yo no soy músico profesional, yo soy músico, digamos, por herencia familiar. Sí, bueno, tradición. Una familia de músicos. Sí. Tengo una gran educación musical de oído, en el sentido de que desde niño estoy oyendo ópera. En mi casa, que mi tío Rafael Sánchez Estero vocalizaba todos los días, hacía tertulias musicales. Entonces nací con esa inclinación natural. Pero somos músicos empíricos. Sí. Y la ventaja del músico empírico es que, a diferencia del músico académico, el músico empírico vive en la improvisación. En ese sentido, tiene una referencia muy marcada con el jazz, con las habilidades propias de la música afroantillana, que es fundamentalmente improvisación. La base de la música afroantillana es el ritmo, son los tambores. Y los tambores tienen su estructura, por supuesto que sí, pero lo sobresaliente de los tambores es la capacidad de improvisación del ejecutante, que reta al otro a superar los giros
A digamos, contestar también, porque se contesta. se con contestan y instrumentos. se hablan entre ellos. Entonces, quizás esa es la ventaja que tiene el músico empírico. Un músico académico, tal vez nos salió un poco del tema, que lee con partitura, ejecuta a perfección lo que el músico empírico ejecuta con pasión. Es un ejecutante. Entonces, Sí, hay un sí. elemento de ganancia ahí en ese. Sí. Maestro, Sí. bueno, la música. Hay cosas que se están viendo que uno no puede creer. Cuando estamos festejando y yo no he podido comer todavía, mujer. Bájala aquí, 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 bájala aquí. ¡Oh! Yo te lo dije, morena, que yo quería comer. ¿Cómo? Bájala aquí, 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 bájala aquí. Y no, realmente esos son ejemplos que hay que tener en cuenta a la hora incluso de definir a un músico. Yo no quisiera, porque el viernes pasado, en el marco del 8º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, tocamos aquello, no quiero desviarme de esto, pero lo de el músico empírico y el músico académico. Mire, son dos categorías funcionales importantes. Porque el hecho de que un músico académico trabaje con partituras exactas no quiere decir que esa música sea mejor. Porque la música es un fenómeno tan especial que una persona que tiene el talento, o sea, la ayuda, l'écoute, como dirían los franceses, esa escucha y ese oído puede traducir un sentimiento hasta mucho mayor que cualquiera, que sea un músico matemático, que sea un músico académico, no importa. Eso define una experiencia que es, yo diría que individual. Y yo estoy hablando como académico. Sin embargo, esa posición de nuestra música, que ha sido conformada por músicos empíricos, porque la mayoría de los músicos nuestros son por experiencia individual, Así es. por oído. Después vienen los que han estudiado, arreglistas, que también son de oído. Porque es que tampoco aquí ha habido una academia tan certera como para decir que se le preparó a una persona para tocar con tal. No, fuera de los pianistas y violinistas aquí, o clarinetistas, trombonistas, que son personas que tienen que saber música, indudablemente, pero existe esa experiencia de respuestas, de preguntas desde el punto de vista de la instrumentación. Y yo he visto incluso show donde el instrumento le ha ganado la batalla al cantante. Claro. Que incluso el público ha permitido que, por ejemplo, viendo uno a Barreto o a Pacheco, uno vea que el trompetista es un solo. Y en este solo le gana incluso la batalla al cantante. Se roba el Incluso, show. Se roba el show. Se roba el show. Una vez Ismael Sí. Rivera dijo que un músico Sí. de Cortijo Sí. dice, pero me tumbó el número. Sí. Esos son detalles biográficos y muy importantes que hay que tener en cuenta para él. Néstor, tú dijiste algo que me llama la atención y lo dijiste de manera muy sintética o lacónica, pero te da la idea. La diferencia entre el músico de estudio, el clásico, el académico y el músico empírico es que el músico académico ejecuta con precisión y el músico empírico ejecuta con pasión. pasión. Eso está muy bien. Es una distinción Pero te cortaste y no quiero que te limites, quiero que abundes sobre eso. Sí, bueno, es un tema que me toca en lo más profundo. Mire, pudo haber sido mucho mejor la formación de los músicos dominicanos si no se hubiera tronchado la experiencia de las bandas municipales. Las bandas municipales que comenzaron en la tiranía de Trujillo, se descontinuaron a lo largo de los años 60, en parte por el problema de la inseguridad política que había en el país. Cada vez que se reunía un grupo, una masa de gente, terminaba en un micromeeting. Entonces los gobiernos evitaban que eso se diera. Pero para el caso de la música y este enfoque de empiria versus academia, la música frontillana y la música en general fue primero empírico. Es decir, la academia ya el Renacimiento que recupera la música y la lleva a partituras formales, pero los músicos originalmente
fueron empíricos. Y en la formación del músico, inclusive académico, hay un momento de empiria. Claro. Cuando el papá le compra la guitarrita o el niño se pone a tocar con el pianito de juguete, hay un elemento empírico que comienza ya a formar el concepto del ritmo, el tiempo, la melodía en el niño. Y posteriormente esto es moldeado. Para muchos a veces puede ser que esto es castrado, depende de cómo se vea, Sí. por la academia. Yo pienso que todo lo contrario, se le da mayores elementos para hacer mejor música cuando uno tiene la formación académica, sin lugar a dudas. Pero en el caso de la música popular afroantillana, que hay que distinguir de la música formal, la empiria es casi, diríamos, es académica. No deja de ser también, no deja de haber rigor, no deja de haber un lenguaje complejo, técnico, que quizá no esté escrito en pentagrama, pero que los músicos empíricos saben de qué se trata. Hay respeto entre ellos, por ejemplo, así como un Rubinstein podría tocar una sonata de Beethoven con esa actitud, también un Johnny Pacheco es un flautista que toca ejecución y ejecuta a perfección una partitura probablemente no escrita, pero que sale del corazón. Sí. Es decir, hay también los niveles de jerarquía, los niveles de excelencia en el músico empírico, que aunque no son iguales a los de la academia, porque no están oficializados por un título, ni pasan necesariamente por horas de estudios formales, sí pasa por horas de estudios informales, sí pasa por someterse constantemente al escrutinio del público, que sería el equivalente al jurado en una tesis de doctorado o de maestría. Pero hay exactamente el mismo tipo de exigencias. Y la más grande de las exigencias es que los demás músicos aprueban o desaprueban lo que el otro músico está haciendo. Más aún, el mejor reconocimiento de la capacidad del empírico es que el público los aplauda o el público baile que es similar al caso de una obra de música ejecutada en un teatro, donde la gente aplaude o desaplaude dependiendo de la calidad de la ejecución. Entonces, si uno lo ve en ese sentido, ambos mundos tienen casi las mismas exigencias, solo que uno está oficializado, el otro está aprobado por consenso, digamos así. Sí, yo he quedado prendido de aquella imagen del viernes pasado en el Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, cuando la antropóloga Soraya Aracena nos dio una panorámica de esa música afroantillana que incluso yo desconocía que en el Perú, en México, en Guatemala y en unos lugares que ella incluso recogió, tomó estas muestras, se podía dar un fenómeno tan particular. De verdad que yo me emocioné allí cuando yo vi este intérprete cantando calipso, En Costa Rica. Óigame, en Costa Rica, sí. y una comunidad en sobre todo de negros. Sí, el Limón allí, de Costa Rica. Óigame, sí. De negros, sí. Que incluso yo conocí en Rumanía a varios negros que eran músicos y que estudiaron allí, estudiaron música, estudiaron otra cosa, pero ellos hacían eso y me remontó inmediatamente a que en un momento dado en Cluj-Napoca, en Rumanía, ellos hicieron una experiencia y yo no había vuelto a escuchar ni a ver interpretando, porque lo importante es el ver interpretar esto y ellos contando sus historias. Y ahí Soraya Aracena nos dio una muestra que realmente se relacionó mucho con la de ustedes. Pero además, los dominicanos que estaban allí no creo que conocieran ese tipo de manifestación así como se presentó y en el espacio en que se presentó. En el próximo segmento vamos a seguir hablando de esta experiencia. Muy bien.
Néstor, de verdad que realmente un diálogo. Yo creo que ustedes tienen que llamar también a un congreso musical popular aquí en su momento, porque Excelente idea. realmente yo creo que también hay que pensar la música, no es solamente vivirla, hay que pensar la música. Además, la música tiene un detalle que no es solamente catártico, terapéutico, sino integrador. Fíjense que la música no se vive si usted no se integra al momento. Es un fenómeno que ustedes, los músicos, musicólogos, especialistas en este tipo de fenómenos, deben también tomar en cuenta para sacar conclusiones. Por eso hablaba yo de un congreso, digo, un encuentro, pero que hay que ponerle un apellido. Yo digo que esto debe llamar a una reflexión. Y con el público que ustedes tienen ganado y además con el lugar que ustedes tienen, yo creo que eso también da un buen repunte, una buena respuesta. O sea, por eso yo te digo que, mira eso, ese mapa que nos presentó Soraya el viernes. Creo que eso sería bueno también aquí. No todo dominicano conoce la música dominicana. Aquí hay una variedad musical que no se conoce y está ahí. Y además se interpreta, se ejecuta en lugares donde no hay un momento accesible de que uno lo pueda conocer. Yo creo que ustedes pueden ahí aportar bastante en ese sentido. Yo pienso de estos dos programas que hemos tenido me han dado excelentes ideas del concepto de cultura en movimiento, Sí. hasta la idea de un congreso de cultura popular con los propios hacedores de la música, me parece magnífico. Sí, participativo. El caso que mencionas de la presentación de la antropóloga el viernes pasado en la UAS es interesante porque fue una visión de la parte del Caribe centroamericano que desconocemos, desde Belice, que es anglosajón, angloparlante, sí. hasta Nicaragua, Livingstone en Guatemala, Limón en Costa Rica y Punta Arenas, Calypso en Limón, sí, en Guatemala. Bluefields Sí, claro. en Nicaragua, Sí. y toda la cultura garífona que predomina en esa zona con géneros como el punta, como el palo de mayo, etc. Palo de Muchos mayo. de ellos en inglés, porque Sí. fueron comunidades traídas, la mayoría de Jamaica para trabajar Claro, o en angloparlantes. la construcción del canal de Panamá o en Sí, en el caso del Limón, por ejemplo, tú señalabas el enclave de negros, de la comunidad de negros en el Limón, la provincia de Limón en el Atlántico de Costa Rica. Yo Así he estado es, ahí claro. y he visto, sí, ellos mantienen su identidad. Totalmente. La etnia se Totalmente. mantienen. sí. Bueno, De hecho, tuviste Es una ese parte de la músico. población costarricense, es integrada, pero además integrada. Ah, Hace poco totalmente, se le ha sí. publicado, yo lo recomiendo, una novela de una autora costarricense llamada Limón Blues. Magnífica novela Sí. que hace un recuento de la historia de las poblaciones negras de Costa Rica. Yo tuve la oportunidad de leer ese libro. Es interesante porque eso revela una dimensión de la africanía en el Caribe que a veces desconocemos. Por muchos años República Dominicana la africanía estuvo proscrita. Fue Fradique Lizardo el que enfrentó esa ¿cómo llamarla? Hispanofilia. Hispanofilia, claro. Esa pasión desmedida que Sí, creó la la tiranía de hispanofilia, Trujillo por lo blanco y por lo Y al español. mismo tiempo africanofobia. Y africanofobia, Pero Fradique hispanofilia por un escribió lado y libros africanofobia. Sí, sobre la porque cultura también- africana en Santo En Santo Domingo. Domingo, claro. Lo planteó Y realmente. Fradique pasó su vida entera luchando contra esa visión hispanófila de nuestra cultura, hasta que finalmente descubrimos, como decía el humorista cubano, bueno, el de los 15 de Florita, Carbonell. Luis Carbonell, Luis que el negro lo tenemos detrás de la oreja, Sí, sin lugar a claro. dudas. No, y aquí mismo también. Y aquí mismo también. Sí, ese Ya, negrito. evidentemente. Todo el mundo tiene el negro detrás de la oreja. Porque Entonces- hay una resistencia No, ahí. eso Entonces, así como desconocemos la africanía de Centroamérica, y también una gran parte de la africanía del Caribe del Este, del Caribe insular, también desconocíamos hasta los trabajos de Fradique la importancia de la presencia de la cultura negra en nuestra formación cultural. Importantísima. Sin desmedro de la influencia española, por La supuesto que música, está ahí. claro, la música hispana. Entonces, yo creo que hay que hacer un rescate, recuperar de nuevo a la fradicología que se ha perdido para ponerla en el sitio al que merece, ¿no? Yo voy a citar a Odalis, porque citaba a otro en un encuentro en la Academia de Ciencias, el escritor que te decía, Odalis, y en este país, ¿a quién le importa nada? Nadie le importa nada, pero sin embargo, Ese es el punto. mira, en el simposio
el jueves se armó una discusión en una primera intervención de Soraya Aracena, donde por aquello del color y todo lo que se llama ese racismo que nos han enseñado y los problemas raciales que hay en el país también, se levantó una discusión a propósito de derechos que no tenía que ver prácticamente con lo que estábamos discutiendo, pero que tú sabes que un problema lleva a otro problema, a propósito de esta chercha de la haitianidad y de los haitianos y los derechos y todo ese tipo de cosas, que no me quiero detener en eso. Y a propósito de eso, se dividió el escenario y allí, si no le poníamos un punto, todo iba a parar en un conflicto. Sin embargo, en ese momento yo me puse a pensar, el problema no es ni de la haitianidad, la haitianofobia, ni nada de eso, el problema es la africanía. La africanía tiene una trayectoria que hay que estudiar, porque a la africanía está ligada la explotación. Y el problema de ser negro en América, en el Caribe, en Latinoamérica, no es un problema de color, es un problema de fuerza de trabajo, de productividad y de economía étnica, de economía política, del significante racial. Y de condición social también. De condición social que envuelve porque todo esto. Es el obrero, es el esclavo. Porque sobre todo, nadie piensa... El significante esclavo, perdón. El significante esclavo. Sí, era pero, negro. Sí, pero que africano. Pero ese significante es igual para ti y para mí, que hemos sido explotados. Y mantenía la economía. Porque el problema del negro, como digo, no es el negro, no. Ese incluso blanco de la tierra nuestro, era un negro no nada más por condición. Ahora hay, como dice, miles de negros y miles de judíos explotados. Sí. Porque el negro y el judío han sido parte de una condena social. Y no estamos hablando racialmente, no. Estamos hablando de los condenados, como diría Fran Fanon, los condenados de la tierra. Pero son condenados por la dominación, por lo que implica todo aquello. Entonces, ¿qué pasa? Aquello huele a pobreza y a rebelión. Desde la colonia vemos que esa problemática huele a pobreza y a rebelión. Enriquillo no era negro, pero era un rebelde. Está en el mismo saco para los fines de administración colonial. Y sobre todo para los fines de incidencia de las metrópolis en nuestro espacio. Entonces, todo eso lleva de un camino a otro. Así como por ejemplo, ahora que mencionan la palabra rebelión, estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque. Los congos de Villamella en Santo Domingo son parte de un proceso de rebeldía. Seguir manteniendo una expresión cultural tan originaria, de tanta identidad como el caso de los congos de Villamella, es una forma de rebelarse frente a un sistema que los anula, los aniquila, no solamente por la vía de explotación de la fuerza de trabajo, sino también por la vía de la eliminación de sus expresiones culturales, sus identidades culturales. Sus derechos también. Los haitianos hoy comienzan ya en República Dominicana a rescatar sus derechos. Es una forma de rebelión también, notable. Claro. Y tendremos que acostumbrarnos en futuro a no solamente a concederle esos derechos que ellos van a reclamar, sino a aceptar la idea, aunque muchos televidentes la encontrarán una herejía o blasfemia, de regidores haitianos, de origen haitiano, descendientes de origen haitiano. Pero hay votantes haitianos aquí. No, hay contribuyentes haitianos. Contribuyen. Hay regidores dominicanos en Estados Unidos, tenemos alcaldes en Estados Unidos, tenemos gobernadores. Pero en Europa, en Italia, en España, tenemos representantes. Yo estuve en Rhode Island y recibí un reconocimiento, no quiero hablar en el Senado de Rhode Island, y el senador de Rhode Island es dominicano. Y el alcalde de la ciudad es dominicano. Pero en Nueva York Entonces, ¿por qué Sí. queremos jugar a la democracia y no aceptar las reglas del juego? Claro. Y terminamos siendo demócratas en la calle y fascistas en el hogar. En el hogar. Esa es una lógica social que hay que realmente tratar de explicar. Porque tú sabes que cuando queremos hablar de derecho solamente en una dimensión. Hasta donde nos toca a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros somos el otro. Este que está aquí es el otro que está allá. Claro. El explotado que está aquí deviene el explotado que está allá. Y es una dialéctica social que hay que ir entendiendo. Pero que nosotros, por un problema de obstáculo, de resistencia etnopolítica, básicamente, no queremos entender por lo de que nosotros no cabemos aquí viniendo más, pero usted va a infectar al pueblo a Puerto Rico. Usted va a Argentina y le llena eso de dominicanos. Usted va a Estados Unidos y tenemos 1 millón y más todavía. Porque la multiculturalidad hoy es un fenómeno
indetenibles. Desde la expresión músico-cultural que es Bonje, derivamos en la lectura política de la actualidad, porque es indisociable. Claro. Todo se relaciona con todo. No podemos ver los fenómenos como compartimientos estancos. Esa visión particular, fragmentada, sino holística. La visión total, ¿no? Yo recuperando El tema de la africanía que se trató en el Congreso, en el Simposio de Historia y Crítica de Arte. Ese momento, me acuerdo del momento, el viernes, cuando contaba la experiencia de aquel músico que esperaba el misterio, ¿no? En el misterio, para montar. Antes de montarse, necesita el tambor, el toque del palo, ¿no? Claro. Y aquel músico que ejecutaba, y sin darse cuenta, dio un toque que era un llamado a un santo en una fiesta, ¿no? Sí. Eso que señalabas. Sí, ya recuerdo que fue una anécdota que narré yo estaba junto al oficiante mayor de los santeros mexicanos. En México hay una santería muy grande. Y en el momento en que este muchacho ejecutó un toque de tambor, él me dijo: Néstor, ese muchacho no sabe lo que ha hecho, porque ha llamado la entrada de una deidad de la tierra. Sin saberlo, llamó una deidad. Sí. Y a mí me reveló mucho ese comentario de Fellove, eso hace más de 30 años atrás. Y desde entonces, estudiando, investigando, he descubierto que muchos otros lo habían hecho antes que yo, pero lo descubrí en mi caso, de que los ritmos afroantillanos originalmente eran ritmos y eran toques de tambores religiosos, correspondiente a la religiosidad popular, que eventualmente pasaron, digamos, al mundo laico, al mundo no religioso, pero originalmente eran toques con una finalidad, un propósito religioso, para llamar a una deidad. Habían toques específicos, Babaluayé tenía el suyo, Ogún Balenyo, la tradición Ahuefón, haitiana y dominicana tenían los propios, los yorubas tenían los suyos, etc. Y cuando uno intercalaba toques diferentes, podría crear conflictos entre los propios dioses, porque si yo llamaba Babalú, sí, y llamaba el caso de Ogún o Lumaniel. Ogún es el dios de las aguas superficiales, Lumaniel el caso de las aguas subterráneas. Si yo tocaba a Ogún y se materializaba Ogún, Lumaniel le reclamaba que sus aguas le lavaban los muertos del varón de Samedí. Entonces había unos conflictos. Hay unos conflictos, una pelea, sí, una pelea entre las deidades. Entre dioses, producto de los 3 toques que habían llamado inadvertidamente. Al mismo tiempo, sí. Entonces se armaba un lío, ¿no? Por eso que dicen los santeros, sí, hay que respetar los santos sí, se respetan. Cada santo, cada deidad tiene su toque, cada deidad tiene su llamado. Entonces el conocedor jamás en la vida confundiría un toque con otro, so pena de crear un conflicto entre ellos. No es tocar a lo loco. Cuando la música, cuando esos géneros pasan del mundo de la religiosidad popular, que es un mundo sacro, al mundo laico, que le toca todo un proceso de depuración de esos tambores, como bien lo decía la antropóloga, sí, son tambores incluso que no se permiten tocar los venden también. Entre mundos profanos. Y no los venden. No los venden, y además de eso que tampoco... Porque tienen padrinos y madrinas. En los tambores batá, que son tambores religiosos, la santería cubana, comenzaron a salir de Cuba en el 1945, cuando un músico de apellido Collado, por un proceso de depuración que implicó consultar a los sacerdotes principales de la santería, en La Habana está el centro ceremonial de la religiosidad yoruba en el continente. Sí, sí. Finalmente dejaron salir los 3 tambores para que fueran a Nueva York. Y estos tambores eventualmente cayeron en manos de los japoneses, que la LP los reprodujo por millones en forma sintética. Pero fue todo un conflicto para que esos tambores pasaran de ahí. El tema es infinito. Señores, el tema es infinito. Ya nos están haciendo... Sí, no da para más. Tenemos que terminar, pero aquí hubiera empezado otro programa. Así, bueno, vamos a decirle al maestro que nos ponga la música de Bonje y a decirle gracias a Néstor Sánchez por estar con nosotros aquí, acompañarnos, y por sus contribuciones en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Amigos televidentes, hasta pronto. Adelante.